es Josefina Togornal, soy la directora de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes y estamos aquí reunidos para una nueva edición de nuestro programa Desde los Andes, nuestro programa de podcast de la Dirección de Extensión Cultural. Como siempre tenemos un invitado con el que vamos a conversar interesantes temas de cultura, de arte, de patrimonio, arquitectura y otras cosas. Mariano Valdés, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. No, el gusto es nuestro, Mariano, tenerte aquí. Bueno, Mariano, nos conocemos hace un tiempo. Mariano es arquitecto de la Universidad Católica, con estudios posteriores en Reino Unido. Tiene una larga práctica profesional como arquitecto. Además ha sido profesor de taller de arquitectura y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, donde fue director. Y ha estado dedicado a varios proyectos que tienen que ver con restauración de inmuebles patrimoniales y de la arquitectura patrimonial chilena en edificios, construcciones que tienen mucha historia y mucho valor. Así que queríamos conversar contigo, Mariano, para que nos cuentes un poco de ti, de tu historia, y también conversemos sobre las cosas que estamos desarrollando en conjunto aquí en la Universidad de los Andes y que queremos repasar hoy día en este podcast. Primero cuéntanos un poco cuál es tu historia con la arquitectura o tu vocación por la arquitectura, que viene de familia, tienes también, no sé, antepasados, parientes que han estado vinculados al mundo de la cultura, por lo menos entiendo yo, y al del patrimonio, a lo mejor especialmente. ¿Cómo fue tu camino ahí para llegar a la arquitectura? Sí, mira, yo soy el primer arquitecto de la familia, pero había habido pintores y Pedro Subercaseaux, aparte este abuelo mío, y bueno, mi padre pintaba, era un buen aficionado a la pintura, pintó en Europa, tuvo clases en París, en fin, pero siempre fue aficionado, nunca fue un profesional realmente. Le gustaba pintar aquí y allá y entretenerse pintando. Y después, bueno, vino mi hermano Ignacio Valdés, que él sí es profesional y vive de la pintura y vive para la pintura, es decir, y la escultura también, las dos cosas. Ella sí que se lo tomó absolutamente en serio. Y así que tenemos esos antecedentes. Y bueno, ya hay músicos también en la familia, en fin, así que... O sea, los Valdés Subercaseaux son son mis primos. tus primos. Sí, mi madre es Valdés Subercaseaux, claro. Mi madre es hermana de don Gabriel. De don Gabriel y de Monseñor Francisco Valdés y sobrina de Pedro Subercaseaux. Claro, que son personajes en sí que ya tienen una historia muy interesante. Claro, cada uno de ellos forjó su propio camino, digamos, y lo religioso, porque Monseñor Francisco Valdés, mi tío, también pintaba Cristos y hacía pintura religiosa. Yeah. También. Sí, a mí me ha encantado siempre el patrimonio, pero yo me fui a Inglaterra después de estudiar en la Católica por la arquitectura moderna, en realidad, por la arquitectura contemporánea. Yo estuve de profesor, tuve varios profesores, pero mi profesor guía fue Jaime Bellalta, que es uno de los arquitectos del monasterio benedictino. Ya. No de la capilla, pero del monasterio. Ya. Que la hicieron 2 o 3 profesores de la Universidad de Valparaíso, de Católica de Valparaíso. Ya. Antes que padre Guarda y hermano Martín Correa tomaran el proyecto de la capilla, iglesia. De la iglesia, claro. Esto fue antes. Esto fue cuando se trasladaron al Cerro Los Piques. Ya. O sea, en los años 50. 50, 60, ¿no? Claro. Ya. Y Jaime Bellalta después se fue a Inglaterra y después volvió a Chile a presidir la Cormo. Pero me entusiasmó mucho con lo que estaba pasando en Inglaterra en los años 60, que le tocó a él, y 70. 70 no, ya los 70 ya estaba de vuelta, pero en los años le tocó toda la cosa muy efervescente del Londres de los años 60. De los Beatles y de todo eso, el mundo, pero visto desde la arquitectura. Entonces me entusiasmó mucho de ir para allá y buscar por ese lado. Era muy experimental y se estaban creando
se crearon varias ciudades nuevas, completamente nuevas. Yeah. Y todo eso me lo transmitió bastante fuerte, y entonces para allá partí yo después de terminar la Católica y hacer el proyecto de título con él sobre el centro de Santiago. ¿Hiciste tu proyecto de título sobre el centro de Santiago? Fue un estudio del centro de Santiago, claro, de las manzanas y todo eso, y una propuesta. ¿Pero sobre la parte moderna o la parte antigua? No, la parte moderna. O sea, las manzanas del centro. Entonces, era cómo complementar las manzanas del centro. Sí, no era patrimonial especialmente, no. ¿Y en ese momento había manzanas que estaban sin construir? Porque uno piensa en las manzanas del centro. No hay nada vacío. Les quedaban unos pedazos. Entonces se podía hacer esto de los pasajes. Todo eso me entusiasmaba mucho. Pero era una cosa entre urbana y arquitectónica. Las dos cosas. Y entonces partí a Inglaterra. Primero a España, estuve en España un año, pero mi rumbo era Inglaterra, donde estuve con Rodrigo Pérez de Arce, arrendando un departamento juntos. Y bueno, y ahí me entusiasmé, pero poco a poco, y trabajé en dos oficinas de arquitectura en Londres a lo largo de casi 6 años. Un buen tiempo estuviste allá. Sí. Pero a la vez estuve conociendo, se me abrió el tema del patrimonio allá, que es muy fuerte, es muy fuerte. A la vez de la cosa contemporánea, que es lo que estábamos visitando, empecé a visitar casas de campo y cosas que no eran ya los hitos turísticos, más allá de los hitos turísticos, yo nunca había estado en Inglaterra, que los conocí a los pocos meses. Empecé a ir más allá, y ahí empezó a aparecer el patrimonio, y por ejemplo el de las casas de campo inglesas, que es impresionante. Y además que existe el National Trust, que es como tú sabes, una autoridad que recibe y que maneja y administra casas de campo que ya los dueños no pueden manejarlas, se las entregan o se las dan en una especie de comodato y están abiertas al público. Y es una fundación que opera todo este patrimonio particular en el fondo, y lo gestiona, lo abre, lo arrienda y lo mantiene también. Exactamente. Que es una cosa bien impresionante. Muy impresionante. Y son más de 100, 200 casas, no sé, es una cosa impresionante cuando vi esa revista. Así que por ahí empezó una cosa más, porque además de eso, mi padre, aparte de pintor, aficionado, era muy culto, o sea, siempre llegaba del centro con un libro nuevo a la casa. Así que, mira, esa fue como y bueno, allá tuve, como te cuento, que hacer, pero mis proyectos fueron más bien de cosas modernas, industriales, fueron por otro lado. Pero sí nació como esta admiración por todo lo que hay y cómo lo han recuperado y cómo lo respetan y todo eso, el respeto que hay por las cosas. En eso los ingleses son fantásticos. Yo tengo esa misma impresión. O sea, cuando la última vez, he estado 2 veces en Londres, la última vez hace 2 años, y quedé impresionada con el trabajo que hacen de recuperación del patrimonio, de reciclaje de los edificios, porque no es solo conservarlos tal cual, sino que darles un nuevo uso y transformar una central eléctrica en un mall, los gasómetros en un barrio comercial, los ex barrios industriales reconvertidos, que ahora son un hit, que son lugares muy, muy agradables, muy, muy demandados para vivir, muy, muy vivos. En eso es... Exactamente, claro. Yo creo que hay que sacarle el sombrero a los ingleses, que son muy conservadores para algunas cosas y muy liberales e innovadores y modernos para otras. Y parece que el cruce de las dos cosas se les diera bien. Se les diera bien, claro. Sí. Y cuando volviste acá, ¿enganchaste con el tema del patrimonio a raíz de lo que habías visto allá, o fuiste haciendo un poco de todo? Porque tú estuviste involucrada, en la restauración de una casa que es de la familia de ustedes en Conaco, pero de otros lugares también y de otros edificios. Claro. ¿Cómo fue eso? Mira, me tocó, una de las anclas, que era volver a Chile, porque yo estaba, después de 8 años, porque estuve en el Medio Oriente también, una de las anclas que tenía para quedarme en Chile era justamente la casa familiar en Conaco, que la heredamos de nuestros padres y de nuestros bisabuelos en realidad, y que hoy día podrían ser 1000 personas las que les correspondería, digamos, de alguna forma, por decir algún número, pero una familia muy grande para atrás, y tuvimos estas cosas de la fortuna que le tocó a mi padre y a su hermano, y finalmente nos dividimos en una parte que es la del frente, que la diseñó Eduardo Provasoli en los años
entre 1875 a 1880, nos tocó a nosotros. Y en bastante mal estado porque no había plata y había habido la expropiación del campo, nos devolvieron una parte. Pero estaba esta cosa, ¿sí? Entonces volver a Chile y de repente pensar y dejarlo y volverme a Europa y olvidarme de todo esto era una cosa bien dura de pensar. Era una misión familiar rescatar esa casa. Era una misión familiar, tú lo has dicho. Entonces nos pusimos a ver qué hacer y cómo, porque estaba en mal estado, y algo hicimos, y en eso vino el terremoto del 85, que ese dañó en parte, dañó la capilla, desgraciadamente, que era entera de ladrillo, no la pudimos recuperar. Tenía una cúpula de ladrillo, era italiana, de estilo. Yo creo que también era de Provasoli, pero era una cosa posterior que se le agregó. Era como un oráculo en forma con una planta octogonal. Era como renacentista, sí. Pero esa es una casa originalmente una casa chilena colonial de campo a la cual se le hizo, o le hizo Provasoli después este ala de 1870, porque hay partes que son más antiguas. Claro, tiene 2 patios atrás. Pero... Es una tarea titánica esa, que yo creo que se va pasando de generación en generación, pero también es una historia bonita, porque te compromete a ti en lo personal, a la familia, y probablemente, no sé, pues va a pasar a otra generación más. Sí. Entonces es una experiencia de haber, digamos, vivido, batallado también, sufrido, de alguna manera con el patrimonio arquitectónico en carne propia. En carne propia. Justamente. Sí. Y para los hijos es muy importante también, porque ellos siempre fuimos a veranear ahí, estaba todo dado, te fijas, y todavía estaba la familia siempre, y bueno, y era natural. Cuando ven que esto se acaba... Claro. Salvo la parte de vegetación del parque, que es muy bonito también, hecho por otro italiano, que es Francesco Canova, de quien no tengo registro de que haya hecho otro parque, pero tiene que haber, si estaba en Chile, tiene que haber, pero bueno, él lo diseñó. Oye, Mariano, y de todo esto que aprendiste y trabajaste a raíz de la casa de Cunaco y de otros proyectos, también, en fondo, en paralelo a hacerte tu práctica de arquitecto, fuiste profesor mucho tiempo y ahora estás, entre comillas, volviendo con nosotros en la Universidad de los Andes a ser profesor de cierta forma o a transmitir lo que investigas o lo que sabes. ¿Cómo te sientes en ese rol? Porque yo veo que se te da muy, muy natural, pero ¿qué es lo que te motiva en esa otra faceta de enseñar o de compartir? Sí, yo sentí en un momento dado, bueno, en esa época cuando fui profesor en la Andrés Bello y me invitaron a ser director, pero después profesor muchos más años, que tenía mucho que entregar, porque había, vivido en Europa, todo esto, y tenía mucho material. Fíjate que de repente yo llego a departamento de obra de alguna municipalidad y me encuentro con algún exalumno y que me dicen, no se me han olvidado sus fotos. Sus fotos de esto, del otro. Fuiste clave en el material original. Claro, puede ser. Y eso han pasado muchos años. Entonces, esto es como una segunda vuelta, ya no con cargado material, pero con experiencia. Oye, Mariano, y con esto estamos haciendo este ciclo donde tú eres el curador de Santiago Arquitectura con Historia, y hemos tenido una experiencia que yo considero muy, muy bonita a lo largo de lo que va de este año, el 2026, de combinar esto en el fondo de las charlas online con los recorridos por la ciudad de Santiago que estamos haciendo. Estamos más o menos a la mitad de un programa que va a durar hasta fin de año. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti en lo personal de este ciclo que hemos hecho? Porque, bueno, tú has sido el curador, el que ha elegido los temas, el que ha armado la estructura de contenidos, de esta historia de Santiago vista a través de sus arquitectos, las charlas, los recorridos guiados. Pero ¿cuál ha sido como tu experiencia personal en armar todo esto? Mira, ¿cómo te has sentido? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha motivado de embarcarte en ese proyecto? Mira, a mí me
me ha resultado, primero, volver al centro, porque para mí ha sido como un redescubrimiento. Nunca dejé de ir al centro, pero ya las cosas no, para uno no Y va tu por proyecto de necesidad. título, y no sabía, había sido sobre el Sí, centro. sobre el centro de Santiago. Nunca dejé de ir al centro, pero haber vuelto al centro porque estamos comprometidos con la Municipalidad de Santiago ha sido muy interesante. Pero más allá de eso, ver todas estas personas, estas individualidades que fueron estos arquitectos y estudiarlos uno por uno, según su origen, para mí ha sido como un redescubrimiento. Y bueno, y el apoyo de usted, naturalmente, en todo, ¿no? Ha sido también muy, muy importante. Pero meterme en las obras, ir a visitarlas, no bajar fotos así del De lo que hay en internet, de lo de que la hay. web. Bueno, también uno cuando no tiene algo lo tiene que recurrir, pero el ir a fotografiarlo para la charla ha sido muy, muy interesante. Me ha llenado mucho, y creo que si fuera a hacer una publicación o algo así, ponte tú, que se pudiera hacer, y para eso habría que fotografiarlas de nuevo, ya claro, lo haría. O sea, lo encuentro muy, muy, muy motivante, muy motivador. Bueno, yo Muy he visto que motivador. tú que has hecho o sea, ya tenías mucho conocimiento, pero has hecho igual una investigación ahora, como dices tú, reciente, de nuevo, bien profunda, porque no solo, como dices tú, de lo que está en la bibliografía, sino que además has ido a los lugares, has buscado más material, has sacado tus propias fotos, que estás muy bonita, ahí tienes un talento fotográfico, pero todo esto implica mucho, bueno, horas de recorrido, conversaciones, reuniones con personas, visitas que has podido hacer, pero claro, ahí se ha levantado un material muy rico y muy interesante, que se está en el fondo compartiendo a través de estas charlas del ciclo que, bueno, que van quedando online y en el canal de YouTube de Extensión Ugande para que todos lo puedan ver. Pero claro, hay mucho material. Hay De mucho hecho, nos ha material. costado concentrar el material para acotar lo que uno puede mostrar en una charla de una hora y media. Claro, claro. Claro. Fíjate que ayer nomás en la mañana nos pasamos, en esto me ayuda mis hijos. Tengo una diseñadora que me ha ayudado en lo que puede, en lo que le alcanza el tiempo, y un hijo que estudió historia. Me han apoyado también. Y ayer estuvimos con ellos dos en la Basílica del Salvador, que está, como tú sabes, cerrada al público y además no se puede pasar, es muy peligrosa, hay que firmar una declaración antes de entrar. Claro, y hay un gran proyecto de recuperación De ahí en recuperación curso. enorme, claro, y muy interesante y muy impresionante. Además, ver ese espacio maravilloso, pero en estado muy, muy calamitoso, pero bueno, hay unos enormes estructuras metálicas sujetando los muros y sujetando los pilares y todo esto para que no se vengan abajo, pero hay una cosa, pero de egipcia, por delante, digamos, es Titánico. impresionante, titánico, Sí. esa es la palabra. Pero además es muy bonito por la luz que entra a través de los vitrales, es muy impresionante, los muros están pintados, los pilares están pintados, los que se pueden ver. Entonces, una cosa como mágica también, ¿eh? Pero lo que nos ha pasado, por lo menos desde el punto de vista de la universidad, con este programa de Vivamos la Ciudad y con el ciclo de Santiago, Arquitectura con Historia, es que hemos podido generar estas experiencias para que más personas tengan esa vivencia del patrimonio, ya sea porque se conectan a una charla online donde tú explicas también cada uno de los arquitectos y sus obras, y uno ve lugares que no sabía que eran de un arquitecto X, que uno en general ha escuchado hablar de, no sé, de Llequera, a lo mejor, o de Joanón, o de Toesca, pero no siempre relaciona la información que uno tiene así suelta con los lugares. A veces son lugares donde uno ha estado, a veces son lugares donde le dan ganas de ir de nuevo, pero se ha producido esta experiencia en los dos modelos, la experiencia de la charla online, donde se conecta mucha gente. Hemos tenido alto rating de conexión en las charlas, y muchos comentarios de las personas, y también en los recorridos. Entonces se pasa algo, que se activa ahí
pasa algo en las personas, en esta experiencia de volver a conocer los lugares o de volver a mirarlos con otros ojos o a través de los ojos tuyos, de la información, del contenido de valor que se agrega. Claro, por ejemplo, se me recuerda cuando estábamos parados en la primera visita ya frente a la catedral, frente a la fachada de Toesca de la catedral. Y yo les hacía ver que, bueno, tiene 3 arcos muy importantes que reflejan las 3 naves que hay en el interior, pero que esos arcos tienen además un tímpano adentro con la puerta, pero ese tímpano es quebrado. Entonces me decía, ¿pero qué es un tímpano quebrado? Entonces, ese tipo de cosas de la arquitectura clásica que es interesante los términos, porque no está completo el tímpano, sino que porque debe haber sido una curva perfecta con una base recta. Claro. Pero en el idioma clásico es quebrado, no está toda la curva, entonces completa. Bueno, y términos así, y después estuvimos en el Palacio Pereira y yo les explicaba que está todo rodeado, el exterior está modulado por pilastras, y entre las pilastras hay una ventana. Pero después las pilastras, a medida que se acerca al centro, a la entrada, que es la parte más importante, las pilastras pasan a ser columnas adosadas, ya no pilastras. Y después cuando estás en la entrada misma son columnas exentas, o sea, están afuera. Claro. Entonces hay una jerarquía. Entonces esas cosas, si tú puedes pasar delante y no te das cuenta, pero te las hace ver una persona y es interesante. Lo mismo en el Palacio Pereira, ¿te acuerdas? Hablaba yo de las ventanas francesas que llegan hasta el suelo. Ya no son como las ventanas coloniales que tú apenas ves hacia afuera y además hay una reja y no hay una comunicación con el exterior. En cambio, en el Palacio Pereira tú en cualquier ventana te podías asomar y hay un balconcito y participar de lo que está pasando en la calle, que es una cosa mucho más avanzada y más otra postura frente a la ciudad también. Sí, claro, que todos son como elementos, no sé, físicos de la arquitectura que dan cuenta de una época, de una cultura, de una influencia, no sé, pues europea o no sé, pues la tradición que viene de la arquitectura colonial, que a su vez viene de la casa de los patios, etcétera, española. Entonces, pero claro, cuando lo escuchamos en las charlas que tú haces o cuando lo vemos en los recorridos, uno aprende mucho porque obviamente uno no sabe de arquitectura y todo eso y es bonito ver cómo los elementos responden a un cierto orden. Al final en la arquitectura también hay un lenguaje. Un lenguaje, un claro. lenguaje que habla de una época, de unas personas que vivían ahí, que van cambiando los estilos de vida, van cambiando, no sé, los materiales, van cambiando las aspiraciones, las prioridades de las personas, las necesidades que tienen de la manera de vivir, y eso queda de alguna forma reflejado en los edificios, digamos. Sí, y también es interesante pensar que Chile fue como receptor de todo esto, porque venían con lo mejor que ellos tenían, como los franceses, por ejemplo, con la parte académica, diseñar algo clásico, con todos los elementos clásicos. Y lo hacían lo mejor posible. En fin, y Chile recibía eso y se quedaba con eso, pero después pasaban los años y ya los franceses llegaban con otras ideas, o trajeron el gótico, como Joannon, ¿te fijas? O Burckhardt, también el alemán, porque ya hacer una iglesia clásica o renacentista en Europa ya no respondía, entonces querían algo más con el romanticismo, todo esto con algo mucho más. Los franceses pensaban que lo clásico no reflejaba el cristianismo realmente, porque era una cosa de Roma, del Imperio Romano. No tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Y de ahí sale el gótico, y traer a Chile el gótico. Y nos quedamos con muchas iglesias góticas aquí. Y dice, ¿qué tiene que ver con Chile el gótico? Pero bueno. Sí, porque parece que estuviéramos tan lejos. O sea, uno podría decir, claro, aquí no, todo pasó, no sé, en Europa, en el primer mundo, y nosotros estábamos tan lejos y éramos un país muy lejano, una capitanía muy pobre, incluso respecto a los vecinos, al virreinato del Perú, al virreinato del Río de la Plata. Pero así todo, hasta este último rincón, aunque sea por oleadas o por goteo, en distintas épocas llegaron estos arquitectos, llegaron estas ideas. No sé si llegaron muy desplazadas en el tiempo, pero quedan efectivamente como ejemplos de cada uno de esos
de esos estilos, de esos momentos que todavía se pueden ver, digamos. Exactamente, y así llegó el movimiento moderno también. Llegó también en oleadas, que gente que fue a estudiar afuera, y de repente entró ya con toda la fuerza, después ya de la Segunda Guerra Mundial, ya los arquitectos con toda la fuerza llegaron, y incluso en las escuelas de arquitectura de aquí, tú sabes, sacaron a los profesores que les hacían dibujar columnas dóricas, lo votaron. Y en la Católica es famoso que quemaron los libros de Vignola, Vignola era un romano que dejó estas cosas muy dibujadas, o sea, había que copiar el Vignola. Era uno de los primeros cursos si uno entraba a estudiar arquitectura, y en tiempo de Sergio Larraín, que hicieron un acto de quemarlo. Entonces una declaración y una hoguera en el patio de la escuela, y quemaron y en la Universidad de Chile no quemaron nada, pero echaron a los antiguos estandartes para hacer el cambio, para hacer el cambio, claro, y ahí llegó el movimiento moderno exactamente, en forma bastante abrupta, y ponerse al día con lo que estaba pasando en Estados Unidos, que pasó a ser preponderante, y en Europa también. Claro. Entonces, pero y a pesar de, eso que es como la instalación del movimiento moderno en Chile y en las escuelas de arquitectura, ya ha pasado un tiempo ya. Mucho tiempo, claro. Y ahora hay una recuperación por el interés, o sea, hay una recuperación en las escuelas de arquitectura del interés por el patrimonio, o sea, junto con lo moderno, de esto de volver a valorar, no sé, por ejemplo, lo colonial, que durante mucho tiempo fue muy poco cotizado e incluso desprestigiado y todo. ¿Hay un movimiento de recuperación de eso, o de volver a tener interés sobre esa parte de la arquitectura del pasado? Mira, yo te diría que, a ver, en la Universidad de Chile, yo soy de la Católica, pero en la Universidad de Chile que siempre hubo una corriente, digamos, paralela de historia de la arquitectura muy fuerte. Hasta el día de hoy, yo creo. Muy fuerte. Y ellos, por ejemplo, descubrieron las capillas de Chiloé y todo el estudio que se hizo sobre... Fue la Universidad de Chile. Fue la Universidad de Chile, claro. En la Católica habían profesores, por supuesto, pero no había yo no diría que hubiera una cosa tan fuerte por la cosa patrimonial, por lo menos en mi tiempo. Por lo menos en mi tiempo. Porque Raúl Irarrázaval empezó con su seminario del Valle Central, eso sí, y esto se tenía estos dibujos de las casas del Valle Central. Y está toda la obra del Padre Guarda, que yo creo que fue un sector de escuela. Claro, no me tocó a mí, pero exactamente, después vino el Padre Guarda, que hizo muchos cursos y seminarios y recuperación de las casas de Valdivia, las casas de madera. Claro, eso vino después, fue muy fuerte, porque hizo muchos libros con la Católica. Sí. Claro. Claro que sí, pero te cuento de mi época. Sí. En esa época estaba Claudio Ferrari, que nos introdujo en Andrea Palladio. Ponte tú, nadie había oído hablar de Palladio en la Escuela de Arquitectura. No, porque estábamos todos en Le Corbusier. Esa era la cosa, era lo moderno, ¿no? Y mis profesores habían estudiado, habían ido o a ver al menos a conocer a Le Corbusier, o a ver a Frank Lloyd Wright y trabajar con él, los más viejos. En fin, los próceres del movimiento moderno y Borghese, que me tocó a mí, había estado en Finlandia con Alvar Aalto, miraban a los próceres de la vanguardia, del movimiento moderno internacional, y todos trabajaban de ir a París como Gavins y otros fueron a tratar de trabajar con Le Corbusier lo más posible. Bueno, de hecho, tú hiciste esta fotografía sobre Borja Huidobro, que también tiene que ver, que esa es la escuela, digamos, la línea que él, justamente, que él siguió, digamos, que es importante en la historia de la arquitectura chilena, estos arquitectos del movimiento moderno, que en su momento fueron muy, muy, muy potentes, digamos, muy innovadores. Claro. Y de los cuales quedan también edificios que todavía no hemos visto, pero vamos a ver al final de nuestra serie. Sí. Vamos todavía en el siglo XX, principios. Ahí vamos. Pero vamos a avanzar. Sí. Así es. Bueno, Borja Huidobro está vivo todavía, acaba de cumplir 90 años, todavía está participando en los proyectos, y él llegó a París y se integró a una cosa que era bien especial, que era
el AUA, que eran urbanistas, arquitectos, ingenieros de tránsito, en fin, una cosa como Muy moderna. muy moderna, sí, Ya. y todo muy de izquierda y de pensar en las nuevas ciudades, pensar la arquitectura de otra manera, porque ya estaba la arquitectura moderna instalada en Francia, pero muy... a ver, no Le Corbusier, sino que el masificado eran muy comercial, o sea, de hacer grandes conjuntos y no fijarse mucho en la ciudad ni nada, sino que repetir bloques de vivienda, torres de vivienda, eso. Entonces, ellos se opusieron a eso y hicieron otro tipo de proyectos, la AUA. Y después Borja Huidobro se independizó de eso, pero hizo sus propios proyectos. Pero ya con mucho más cuidado y no esta cosa como pasar con aplanadora por las ciudades haciendo torres y conjuntos sin ninguna aprecio era muy revolucionarios, pero en el mal sentido, de hacer unos suburbios llenos de torres y de nada que ver con el centro de la ciudad europea. Claro. Pero yo, no sé, yo tratando de mirar así como desde afuera el panorama, yo creo que hoy día, o sea, hablamos de arquitectura chilena, tenemos 2 arquitectos chilenos que ganaron el Pritzker, entonces por un lado, yo por lo menos veo estas figuras, no sé, como Milan Radic o Alejandro Aravena, que son muy modernos, digamos, que están muy al día, que están como en la vanguardia de lo que está pasando, pero desde mi mirada de historiadora que se dedica a la gestión cultural, también como que he estado atenta a todo un grupo de personas como, bueno, el mismo Padre Guarda, Hernán Rodríguez, que han ido como trabajando en esta otra beta, que es investigar o reconstruir la historia del patrimonio arquitectónico que tuvo Chile, del cual, bueno, hay parte perdida, pero también tenemos mucho que todavía se conserva. Para trabajar en esa investigación y también en esa recuperación y pensar cómo se gestionan, cómo se mantienen o se reconvierten todos esos otros edificios, digamos, que son de otra época, de otro estilo, que no son en el fondo contemporáneos, pero también tienen un valor. Por lo menos veo yo que hay son dos corrientes que son bien distintas, pero van como en paralelo. No sé qué piensas tú. ¿Tú crees que hay una recuperación del interés por el patrimonio que es real? Que están pasando cosas buenas con cambio, o sea, en cuanto a patrimonio arquitectónico y a la ciudad. Nosotros hemos visto en estos meses que hemos recorrido también cosas que están pasando en el centro de Santiago. Claro que ¿Eso sí. es real? ¿Hay un movimiento ahí consistente? Yo diría que sí, yo creo que hay mucho interés. A ver, primero hay interés por el patrimonio mismo. Yo creo que la gente en general quiere el patrimonio, quiere conocerlo, quiere visitarlo. Los días del patrimonio lo demuestran. La locura. Absolutamente, la locura. Es como que nunca hubiera estado y ahora vamos a conocerlo. Por un lado. Y por otro lado también están hay muy buenos ejemplos de edificios patrimoniales que han sido recuperados y intervenidos en el buen sentido de la palabra, como puede ser el Palacio Pereira, por ejemplo, aunque no todo el mundo esté de acuerdo con lo que se hizo, pero es un bonito ejemplo en que convive esta casa rectangular de planta con un edificio moderno que está adentro y que es muy fino y muy delicado. Convive de buena forma, en tu opinión, digamos. ¿No? Claro, eso es lo que hacen en Inglaterra, por ejemplo. Que quede mal hecho, digamos. Exactamente. Eso es lo que hacen en Inglaterra. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford, en lugares así, tú ves muchos antiguos edificios universitarios en que se conviven con arquitectura muy moderna, pero en el buen sentido, ¿no? No uno se impone sobre el otro, sino que ese match entre las dos cosas es muy interesante y yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Es una muy buena aproximación. Ahora, se podría hacer mucho más en Chile todavía, hay mucho más que hacer y a Dios gracias todavía nos queda patrimonio con el cual poder acercarse de esta manera y salvarlo, pero salvarlo no para tenerlo como
nada más que un monumento cerrado, sino que usándolo y, como dijiste tú al comienzo, reutilizándolo tal vez con otros usos, porque ya el uso que tuvo originalmente ya no... No existe. Claro, por ejemplo, la estación Mapocho. La estación Mapocho me tocó ir el otro día justamente a sacar fotos y estaban en la Feria del Libro y uno dice que era una verdadera fiesta. Esa cantidad de gente un día a semana viendo libros y viendo entretenidos, mirando bajo esta enorme bóveda metálica que fue pensada para los trenes, pero no tiene nada que ver el uso. Y también la entrada donde estaban las boleterías, todo eso, la gente paseando. Es muy bonito a ver eso. Sí, que podría haber sido también el uso de la estación de Pirque, que la demolieron. Claro. Claro, pero tienen tanto valor estas piezas patrimoniales que a lo largo del tiempo pueden tener muchos usos, van pasando por muchos usos a lo mejor distintos y es muy interesante eso. Tú dices que el país tiene memoria, tiene como un peso distinto. Sí. O sea que no es solamente volver, como han hecho en Rusia, de volver a ser una iglesia exactamente como era o un palacio exactamente. Claro, hoy día los palacios son para visitarlos, pero no es solamente eso, diría yo, no es solamente volver atrás la historia, sino que estas piezas en sí tienen un peso patrimonial y pueden usarse para otra cosa. Claro, o sea, para ti el futuro no está en congelar, digamos, en el tiempo lo que está o lo que queda tal cual como era, porque a veces uno también se encuentra con esas opiniones en las personas. De repente, las mismas personas que hemos participado en los recorridos y todo, de repente hay consultas, hay inquietudes y más de alguno pregunta y dice, bueno, ¿por qué no lo podemos, entre comillas, recuperar o rehacer o tal cual como era o conservar exactamente como está? Pero a veces la conservación de, digamos, tratar de paralizar el tiempo no es una garantía de que estos edificios vayan a subsistir. A veces parece todo lo contrario. O sea, a mí el ejemplo del Palacio Pereira me parece muy emblemático, como un edificio que estuvo tantos años perdido, o sea, prácticamente listo para la picota, que lo vimos tantos años abandonado, ahí oscuro, como un fantasma, y que ahora tenga este nuevo uso, que además es tan coherente con lo que está pasando, con la instalación del Ministerio de las Culturas, y es como... Es exactamente el cambio que uno a veces quisiera ver en otros lugares, o sea, ojalá que no hubiera abandono, pero de una situación de abandono total a un renacimiento, entre comillas, con otro uso, con otro, que obviamente no es como era en el original, pero tiene este otro edificio moderno adentro, tiene otras, o sea, ofrece otros servicios, tiene muchas posibilidades y tiene una vida propia, como dices tú. Y además son muy... lo visitamos juntos y tú ves que lo visitamos 2 veces juntos y tú ves que además las personas que te lo muestran con mucha como simpatía, son muy... respecto al patrimonio, te quiero decir, no niegan todo esto, no sé, tienen como esta idea de la continuidad de las cosas, de la historia, que también lo encontré muy adecuado en ese sentido, como te lo muestran, ¿eh? No en todas partes es así. Y entonces, como que lo han entendido bien, ¿eh? Sí, y eso es la labor de mediación que uno quisiera encontrarse cuando va a un edificio antiguo, a un museo, claro, que las personas que están ahí que te puedan dar esa sensación de continuidad, como dices tú, ese lazo entre el pasado y el presente y el futuro, digamos, que conectan que conectan a las personas. Claro. A mí personalmente eso es lo que más me interesa y me parece que tiene un valor, porque también eso se puede transmitir. Uno lo ve con los propios hijos, con los alumnos. Hay una especie como de posta ahí, en la sensación, en la convicción de que estas cosas importan y que importan por el pasado que tuvieron, pero también importan porque se pueden volver a usar, adecuar, etcétera, recuperar y se pueden traspasar a una generación siguiente que a lo mejor va a hacer un uso distinto de ese mismo lugar. Claro. Pero hay como una cadena ahí temporal, generacional, que uno trata de alguna manera de aportar ahí un eslabón y hacer esa conexión para que eso siga
siga pasando, digamos. Lo importante es que esa Exactamente. cadena no se corte. Se corte, claro. Y hay Sí. tantos casos, ¿eh? Fíjate, estaba pensando en la Recoleta Dominica. Tú sabes que hoy día los padres dominicos quedan 4, creo, en todo Chile. Un claustro enorme, además. Un claustro enorme, enorme. Y además tienen la iglesia en el centro de Santiago. Entonces, hacerse cargo allá de la Recoleta sencillamente no pueden. Más el claustro. Bueno, la biblioteca ya está a cargo del Ministerio de la Cultura, que es otro monumento, la biblioteca sola. Es fantástica. Entonces, son muchas cosas y hay que hacerse cargo de todas esas cosas, y Chile no es un país especialmente rico en recursos para hacer todo esto, pero hay que tomárselo en serio y, bueno, ver qué se puede hacer con Sí, esto. y tratar de hacer, bueno, nosotros lo que más se pueda, como dices tú, pero Claro. bueno, nosotros estamos muy contentos de poder estar haciendo este ciclo contigo de charlas y de recorrido. Qué bueno, yo también. Porque nos motiva lo que dices tú, a hacer esta transmisión a la siguiente generación, o sea, educar, formar, informar, aportar el contenido, los elementos que a uno le permiten ampliar la mirada y mirar a lo mejor el mismo lugar con otro sentido, con mayor proyección, disfrutar de algo que a lo mejor ya habíamos dejado de ver y a su vez, como digo yo, correr la voz y la buena noticia y motivar a otras personas para que a su vez también esto llegue a más personas, porque necesitamos más manos, más gestores, más arquitectos, más historiadores, más investigadores, más mediadores. Para poder hacer este trabajo necesitamos de muchas manos y muchas cabezas pensando. Y hay un patrimonio que está ahí, este lugar común de que, no sé, de que en realidad no tenemos nada, de que las cosas se perdieron, o de que, no sé, que Santiago es menos que otras ciudades. Yo creo que ha sido bastante combatido en los últimos años, pero todavía falta más para transmitir esa sensación de interés, para expandir la mirada, la motivación para las personas para ir a los lugares, y en eso activar este círculo virtuoso que produce que una cosa trae a la otra, una persona trae a otra persona, y así lo que trabajamos en esto lo hemos visto, cómo se encadenan de repente muchas manos y muchas cosas buenas. Y las generaciones, los jóvenes, yo creo que para los jóvenes esto es muy importante. Yo creo que que hacerlos sentir que tienen que están pisando en un suelo que ya tiene muchas capas, y mucha gente trabajó aquí, Claro. Mucha gente se esforzó por hacer las cosas que hay, muchas veces con pocos medios, no con todos los medios, y que costaron mucho, y los terremotos, Y los terremotos, claro, que es una cosa. Una de las acciones humanas y otra es el terremoto. Terremoto, que nos cuesta doblemente que a otros países mantener las cosas o recuperarlas. Yo decía, ¿cuánta? Pero uno lo lleva como recurso a plata, pero no es el caso. Pero ¿cuánto le cuesta a Chile cada terremoto? Nada más que en el tema patrimonio. Entonces, tenemos que ser muy esforzados respecto a otros países también. Sí. Y pasarla, como dice, y la posta a todas las generaciones. A las generaciones que vienen, claro. Es muy importante, que están en las redes, que están en otras cosas, pero que esto les da un peso específico al país donde no están, y no pensar, oye, aquí no hay nada que hacer, o nos vamos a otra parte, no sé. Por eso yo creo que la generación joven sí es sensible a estos temas. En otros casos, cada generación tiene como sus códigos, sus costumbres, sus medios de comunicación que no son los de uno, digamos, pero yo creo que ahí hay mucho... Hay interés, hay personas, hay sensibilidades que se pueden ir sumando a este tema. Nosotros hemos visto la reacción de las personas que van con nosotros a estos recorridos que hacemos por el centro de Santiago, gente de todas las edades, y la reacción es bien transversal. ¿Qué dirías tú que ha pasado con esa gente, con los que nos han acompañado en estos recorridos? Yo creo que han estado primero como que mirá, con curiosidad, sí, pero yo creo que han estado interesados en no solamente en mirar, sino que en ver las cosas que de otra, un poco lo que hablábamos antes de pasear y sin ver las cosas. Yo creo que eso ha sido
Eso ha sido parte de la cosa entretenida e interesante. Bueno, también nos hemos encontrado con personas como el actor que nos explicó el Teatro Municipal, que también era bien un personaje bien... Claro. Le ponía mucho color y muy interesante todo lo que Claro. tenía que decir. O sea, ponía mucho nos de su encontramos con personas- cosecha. Sí, nos hemos encontrado con personas interesantes, como él, por ejemplo, y como va a ser Mabel Briceño cuando vayamos a la casa de Ricardo Larraín Bravo. Claro, Sí. yo creo que sí. Y también Eduardo Carrasco en el San Ignacio. Yo creo que también es una persona interesante que tiene mucho que decir sobre, y está enamorado de su patrimonio, que es la iglesia de Eusebio Celli del San Ignacio, del Colegio San Ignacio Alonso Valle, claro. Sí. Entonces, este encuentro con personas, fíjate que hace muchos años atrás, cuando yo hacía clases en la Andrés Bello, claro, tú hacías clase y tratabas de motivar, como te digo, con fotos y todo, pero de repente hacíamos con los profesores un viaje al año y me acuerdo el primero que hicimos, que fue a Chiloé en pleno invierno, cuando nadie llevaba alumnos a Chiloé en pleno invierno. Y el encuentro con Eduardo Rojas, ponte tú allá, y con Jorge Lobos allá en el frío, y que nos mostraban lo que ellos hacían, esto hace mucho tiempo. Y a los alumnos los marcaban enormemente, volvían, o sea, quedaban muy motivados. Ahora volvían para acá y tenían que hacer sus proyectos y ahí sufrían, porque era tal la motivación del viaje, se habían llenado de tanta experiencia pero en parte era por el encuentro con personas. O sea, no solamente era Chiloé en invierno, que era una cosa muy fuerte, sino que era el encuentro con personas que los llenaban, los entusiasmaban. Eduardo Rojas, Jorge Lobo, los entusiasmaban, y otras personas más que no recuerdo, con su entusiasmo. Y entonces esto un poco también eso, lo que fue el otro día este actor, que no recuerdo su nombre, Abel, creo que se llama. Sí, y espero que se llame Abel Briceño y... no sé y tantas otras personas que nos van abriendo las puertas claro. de estos lugares, Mariana, porque uno llega, bueno, tú lo has visto en tu investigación, uno al principio no sabe cómo llegar, sí, pero por suerte hay a veces una persona en cada institución o más, que es la persona que en la realidad está haciendo el cuidado diario de ese lugar. O en algunos casos personas que ya han investigado, han levantado proyectos, han hecho grandes gestiones, pero son las personas al final las que están detrás de eso. Entonces yo también concuerdo contigo, esto ha sido un encuentro con el patrimonio, con los edificios, pero también con las personas que están detrás de estas instituciones. Y ahí uno valora enormemente ese cariño, ese cuidado, ese interés, esa diligencia por cuidar, por conservar, porque alguien tiene que abrir la puerta, cerrar la puerta, asegurarse de que las cosas estén cuidadas, recibir también para que las personas podamos entrar, y hay esta especie de red que uno a veces no ve. Las personas que nos recibieron en la catedral, que nos llevaron a ver la sala capitular. Claro. Las instituciones tienen estas personas que muchas veces son invisibles, no se encuentra con ellas todos los días, pero que hacen una enorme labor, digamos, y como dices tú, con mucho cariño cada uno, con mucho sentido. Con mucho sentido. Sí. Fíjate que mostrarnos la sacristía de la catedral, yo creo que muy poca gente la conoce, salvo la gente del patrimonio, por supuesto, pero mostrarnos la sacristía, que tiene las vigas del tiempo de Toesca y todo, antes que se remodelara completamente la catedral a lo que es hoy día, y esos muebles maravillosos y ese altar sacado de la iglesia de la Compañía, que lo instalaron ahí. ¿Te acuerdas? Todas estas cosas, era muy interesante, muy único. Y después la sala capitular donde estuvimos, en fin, muy interesante. O sea, nos abrieron también como una ventanita a cosas que no conocíamos y que no hubiéramos conocido tampoco, si no nos encontramos con ellos, si no nos abren. Y también en la sala de la Municipalidad de Santiago, el Salón de Honor de la Municipalidad de Santiago, también bonito, mirar la Plaza de Armas desde ahí arriba, y nos explicaron que había estado ahí desde la Reina de Inglaterra. Claro, porque ahí siempre hay una persona que es la que, como dices tú, todos los días está ahí, y que tiene un papel a veces anónimo, pero que es el que finalmente donde
donde se juega a veces el día a día que esos lugares se mantengan. Claro. Así que ha sido una parte muy bonita de la experiencia, ha sido tenerte a ti, aprender todo esto, aprender, como dices tú, a mirar todos estos detalles, toda esta riqueza que hay en el patrimonio y en la arquitectura de Santiago, la reacción de las personas, el disfrute y la conversación que se ha producido entre todos los que hemos participado, y también todas estas personas que nos han abierto las puertas de las instituciones y que sigue pasando porque vamos golpeando una puerta y después otra nos quedan todavía otros recorridos y charlas, y en todas esas conversaciones se van sumando este espíritu como de colaboración. Sí, y de entusiasmo y de motivación. Fíjate que mucha de esta gente ha estado muchos años. Bueno, ayer Bernardita Soto nos contó que llevaba 11 años en la Basílica del Salvador tratando de sacar adelante la corporación. La renovación de las basílicas. 11 años, tú te das cuenta de una parte de la vida y está parado en este momento, pero quizás cuántos años más va a estar viendo. Entonces, gente que está muy comprometida, eso es muy bonito. Sí, son gestiones y trabajos de largo aliento, de largo plazo. Sí. Nada de esto se construye en un día y nada se va a recuperar en un día tampoco. Exacto. Y como tú dices, esta gente está en cierta manera invisibilizada, porque no están los medios buscándolos, ni a lo mejor de repente sí, pero en general no están en los medios, y uno no sabe que están normalmente y saben mucho, en fin. Eso yo creo que ha sido también muy interesante en el recorrido del centro y de los lugares, entrar a los lugares y mirar las calles, todo es bonito. Pararse en una esquina, ponte tú, que tú hubieras pasado por una esquina normalmente sin... Y no hubieras mirado el edificio Overpower, claro, por ejemplo. Claro, el edificio Overpower, por supuesto que... Claro. Qué bueno, porque así nos dan ganas de seguir adelante con esto, nos dan ganas de volver al centro, que es lo que estamos tratando de hacer en este programa que se llama Vivamos la Ciudad, que ya lleva varios años. Que ha sido muy, muy bonito hacerlo este año dedicado a los arquitectos de Santiago, pero que queremos seguir haciendo en el futuro, compartiendo esto y multiplicando, poniendo ahí un grano de arena, invitando a las personas a que lo disfruten, a que conversemos, a que tengamos todas estas reflexiones que a lo mejor en el día a día no hacemos, y nosotros creemos que también eso es nuestro papel como universidad, aportar a la reflexión, aportar a la integración de las personas dentro de la misma ciudad, compartir el conocimiento, que para eso está la universidad. Así que muchas gracias, Mariano, nos vamos a seguir viendo. Encantado. Nos queda mucho por delante todavía en estos recorridos. Muchas gracias a ti. Gracias a ti.